Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. Estamos muy contentos que usted continúe con nosotros y esté una vez más para que podamos tener el estudio de este día. Quiero recordarle que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, muy interesante, que lleva por título Peregrinando por el desierto. Y ya hemos comenzado la semana estudiando también pues el tema de esta semana, que justamente se titula La visita de Jetro. Y estoy seguro que usted está también aprendiendo el texto que hemos de aprender durante esta semana, el cual se encuentra en el libro de Éxodo. Vayamos a la palabra de Dios, en el libro de Éxodo capítulo 18, verso 17 y después el verso 21. Veamos cómo nos dice la palabra de Dios allí. Entonces el suegro de Moisés le dijo: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Muy bien. Así que yo estoy seguro que usted está aprendiendo el texto, pero antes de continuar me gustaría que fuéramos a Dios en oración. Si le es posible a usted, arrodíllese allá donde quiera que usted se encuentre. Yo voy a tratar de arrodillarme aquí. Muy bien, así que vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por darnos la vida y la salud y por permitirnos en esta mañana tener el estudio de su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar, su buen espíritu pueda guiarnos, sus buenos ángeles puedan asistirnos, y queremos la bendición para este día. Pedimos que también usted pueda estar con cada uno que nos escucha y nos ve, y que el estudio de su palabra pueda ser una bendición en nuestras vidas. Guárdenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a ir al apartado para el día de hoy. El apartado para el día de hoy lleva por título Compartiendo las buenas nuevas. Y la primera pregunta nos dice: ¿qué le dijo Moisés a su suegro? Muy bien, recuerden que el día de ayer estudiamos que ellos se encontraron, se pusieron alegres porque se encontraron con la familia, y ahora la pregunta es: ¿qué le dijo Moisés a su suegro? Esta es una pregunta interesante, porque recuerden que no se habían visto por un buen tiempo. Quiero que me acompañe a leer en la palabra de Dios qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esto, en el libro de Éxodo, capítulo 18, y ahí vamos a leer el verso número 8, que nos dice así: y Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Eterno había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo el Señor los había librado. En otras palabras, Moisés comenzó a relatar cada cosa maravillosa que Dios había hecho por Israel. Estoy seguro que pasó relatándole las plagas y cómo ocurrieron, cómo Dios los sacó con mano poderosa, cómo Dios abrió el mar para que ellos pudiesen pasar, y cómo Dios había obrado en favor de ellos para alimentarlos, también cómo había obrado en favor de ellos para darles de beber, cómo los había librado de los enemigos, y lo puso al tanto. Es una historia maravillosa poderle contar a su suegro lo que había pasado, qué había acontecido. Muy bien. Así que ahora sabemos de qué hablaron, ya estando en la tienda. Así que vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Recuerden que estamos estudiando este tema importante, que es compartiendo las buenas nuevas. Y nuestra siguiente pregunta es: ¿cómo reaccionó Jetro a las buenas noticias? Porque saber que la misión de Moisés había tenido éxito es una cosa muy buena, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo reacciona Jetro ante estas noticias que Moisés le está diciendo? Pues bien, quiero que me acompañen una vez más en la palabra de Dios. Vamos a leer allá en el libro de Éxodo capítulo 18, y ahí vamos a leer en el verso número 9 hasta el verso número 12. La palabra de Dios nos dice así: y Jetro se alegró de todo el bien que el Eterno había hecho a Israel, y de que lo había librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: alabado sea el Eterno, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y libró al pueblo de la opresión egipcia.
Ahora reconozco que el Eterno es grande más que todos los dioses, porque prevaleció contra los que se ensoberbecieron contra ellos. Entonces Jetro, suegro de Moisés, ofreció holocaustos y sacrificios a Dios. Y vinieron Aarón y todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés ante Dios. Una cosa muy interesante. Recuerde que Jetro era sacerdote del Dios Altísimo en Madián y conocía acerca de Dios. Pero ahora Moisés le cuenta lo que había pasado y cómo Dios los había librado y dice, ahora reconozco que el Eterno es Dios sobre todos los dioses. Y ofreció holocaustos y vinieron los ancianos y vino Aarón y vino el pueblo y comieron junto con Jetro. Es una cosa interesante. No apenas escuchó, sino también él alabó a Dios. ¿Se da cuenta? Así que compartir las cosas con las demás personas es una cosa buena. ¿Por qué? Porque las personas pueden reconocer el poder de Dios, reconocer a Dios mismo en las cosas que nos han sucedido. Muy bien. Pero quiero que me acompañe un poco más allá. Quiero que vayamos a la pluma inspirada y quiero que vayamos allá para que usted vea junto conmigo lo que Dios tiene que decirnos. Este texto se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 307. Y nos dice así: Moisés relató a Jetro la manera en que Dios había obrado maravillosamente en favor de Israel. Y el patriarca se regocijó y bendijo al Señor y se unió a Moisés y a los ancianos para ofrecer sacrificios y celebrar una fiesta solemne en conmemoración de la misericordia de Dios. ¿Se da cuenta? Así que Jetro alabó a Dios y ofrecieron holocaustos y estaban agradecidos a Dios por todas las cosas que Dios había hecho en favor del pueblo de Israel y por amor a Israel. ¿Se da cuenta? Así que juntos se regocijaron en el Señor. Muy bien, estamos entendiendo cómo funciona. Les da las buenas noticias y se regocijan juntos y alaban a Dios y ofrecen holocaustos para la gloria de Dios. Muy bien, pero vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta nos dice de la siguiente manera: al considerar este tiempo compartido entre Moisés y Jetro, ¿qué debemos recordar cuando entramos en contacto con los demás, tanto dentro como fuera de la iglesia? Recordemos, no se habían visto por mucho tiempo, muy bien, y ahora se encontraron. Ahora, ¿qué pasa con nosotros cuando entramos en contacto con personas que son de la iglesia y personas que no son de la iglesia? ¿Qué debemos recordar en ese momento? ¿Usted piensa que debemos recordar algo importante o no? ¿De qué habla con las personas que usted se encuentra? Muchas veces nos encontramos con familiares en la iglesia. Muchas veces nos encontramos con amigos que no habíamos visto por mucho tiempo. Muchas veces vienen personas que ni siquiera son de la fe y han entrado allí por primera ocasión. ¿De qué habla usted con ellas? Bueno, pues quiero que usted me acompañe a ir a la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Y allí vamos a leer en el capítulo 105 y vamos a leer el verso 1, el cual nos dice así: Dad gracias al Eterno, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Así que la palabra de Dios nos dice qué es lo que debemos hacer. Nos dice que debemos dar gracias a Dios y debemos invocar su nombre y debemos dar a conocer sus obras en los pueblos. ¿Qué significa esto? Si Dios ha hecho algo por ti, si Dios ha obrado en tu vida, nunca debes olvidar dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho por ti. Tal vez la persona va a reconocer al Dios verdadero en tu vida, en los hechos que han pasado contigo. Así que no nos olvidemos de compartir las buenas nuevas con las personas. Muy bien, pero aún hay más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que está en la palabra de Dios, en el libro de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso 18. Y nos dice así: Dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos llama la atención a que demos gracias por todo. Muchas veces estamos acostumbrados a dar gracias a Dios por las cosas buenas que nos suceden.
Muchas veces nos avergonzamos por las cosas malas que nos han ocurrido, pero aún en esas situaciones difíciles, Dios ha estado allí y Dios ha sido bueno y misericordioso con nosotros. A veces lo olvidamos y no lo compartimos con los demás, pero Dios siempre es bueno y la Biblia nos insta, nos llama la atención a que debemos de dar gracias a Dios por todas las cosas, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Así que la siguiente ocasión que usted se encuentre con alguien, cuéntele su historia. Hable de cómo Dios obró en su vida. Y entonces usted se dará cuenta que al compartir lo que ha pasado con usted y cómo Dios le ha socorrido, usted estará alentando a una persona a tener la confianza que usted ha tenido en Dios. ¿Se da cuenta? Nunca debemos olvidar eso cuando entramos en contacto con personas de la iglesia y personas que no son de la iglesia. Muchas veces podemos encontrar a estas personas en dificultades y tal vez esa palabra que usted va a hablar le va a dar ánimo. Pero aún hay más. Quiero ir y quiero que usted me acompañe también a leer el siguiente párrafo en La Pluma Inspirada, el cual se encuentra en el libro de Conflicto y Valor, página 364. Mire cómo dice allí. El trato de Dios con su pueblo debe mencionarse con frecuencia. Cuán a menudo levantó el Señor en su trato con el antiguo Israel los hitos del camino. A fin de que no olvidasen la historia pasada, ordenó a Moisés que inmortalizase esos acontecimientos en cantos, a fin de que los padres pudiesen enseñárselos a sus hijos. Habían de levantar monumentos recordativos bien a la vista. Esto es, cada vez que ocurría algo, se le decía a Moisés, vas a hacer este monumento recordativo. Algo muy simple, amontonaba unas piedras. Algo muy simple, pasó algo y el cual debían recordar para que nunca olvidasen la misericordia de Dios. Componían un canto y esto lo estaban cantando constantemente, generación tras generación, y este canto no lo olvidaban. Y así cada generación que pasaba recordaba las misericordias de Dios. Pero el párrafo no concluye allí, sino que hay más. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte de ese párrafo. Mire cómo dice, mismo libro, página 364. Mire cómo dice. Debían esmerarse para conservarlos, a fin de que cuando los niños preguntasen acerca de esas cosas, les pudiesen repetir toda la historia. Así eran recordados el trato providencial y la señalada bondad y misericordia de Dios en su cuidado y liberación de su pueblo. El Señor ha obrado como un Dios realizador de prodigios en favor de su pueblo en esta generación. Necesitamos relatar a menudo la bondad de Dios y alabar por sus obras admirables. Muy bien, así que como en la antigüedad el pueblo lo hacía a través de monumentos o lo hacía a través de cantos, para que cuando los niños preguntasen qué era ese canto o qué era ese montón de piedras que habían puesto allí, el pueblo le pudiese relatar toda la historia de lo que había pasado. Hoy día nosotros tenemos que relatar constantemente la bondad que Dios ha manifestado para cada uno de nosotros. No debemos quedarnos callados. A veces nosotros pensamos, oh, no voy a decir nada. Y tal vez alguien se entere, pero no va a ocurrir esto. Usted tiene que hablar estas cosas, tiene que declarar cómo Dios ha obrado en su vida. Muy bien, pero aún hay más. Aún hay más sobre esto. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte de este párrafo, la cual está en el mismo libro y nos dice de la siguiente manera. Recuerde, Conflicto y Valor, página 364, y dice así. Miremos los monumentos conmemorativos de lo que Dios ha hecho para confortarnos y salvarnos de la mano del destructor. Tengamos siempre presentes todas las tiernas misericordias que Dios nos ha mostrado, las lágrimas que ha enjugado, las penas que ha quitado, las ansiedades que ha alejado, los temores que ha disipado y las necesidades que ha suplido, las bendiciones que ha derramado, fortificándonos hacia nosotros mismos, para todo lo que está delante de nosotros en el resto de nuestra peregrinación.
cada bondad que Dios ha manifestado en su vida, cada vez que Dios le ha rescatado. A menudo lo olvidamos, a menudo no lo relatamos. Sin embargo, se nos insta a que lo recordemos. ¿Para qué? Para que cada vez que nosotros nos encontremos en dificultades, podamos voltear un poco atrás y mirar la misericordia de Dios y no olvidar que Dios siempre ha estado allí. ¿Se da cuenta? ¿No es maravilloso poder compartir ese evangelio? No necesariamente que leen la Biblia. Recuerde que los apóstoles decían, nosotros contamos aquello que hemos visto, que hemos oído, los que hemos estado con Él desde el principio, los que hemos comido y bebido con Él. Ahora le toca a usted contar esa historia también de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero aún hay más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro El Camino a Cristo, página 103, y nos dice así: constantemente estamos recibiendo las misericordias de Dios. Y sin embargo, cuán poca gratitud expresamos, cuán poco le alabamos por lo que ha hecho en nuestro favor. Creo que es tiempo de que nosotros seamos más expresivos. Muchas veces confiamos en que Dios nos ayuda, pero ¿cuántas veces lo decimos? Es una cosa interesante saber tu experiencia, mi experiencia. Cada uno podemos compartirla y ser un aliento para otro más. Pero no apenas eso. Recuerde, todo lo que se mueve y vive alaba a Jehová. Y nosotros, sus criaturas, debemos recordar esto constantemente, toda la misericordia, toda la bondad que Dios tiene para con nosotros, y alabarle y relatarle a las demás personas. Pero por hoy hemos concluido nuestro estudio. Así que quiero invitarle a que tengamos una oración. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, en esta mañana queremos agradecer porque nos permite encontrarnos aquí para estudiar su palabra. Queremos agradecer por todas las bondades que usted manifiesta para cada uno. Queremos agradecer por su palabra que nos ayuda a entender las cosas y queremos pedir que nos ayude para que podamos nosotros manifestar nuestra gratitud hacia Dios, relatando cómo Él nos ha ayudado y nos ha salvado. Queremos pedir que nos ayude en este día y nos pueda bendecir. Guárdenos, denos su buen espíritu y bendiga a cada persona que nos ve y nos escucha. Son bendiciones que queremos pedir y queremos agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que vamos a continuar nuestro estudio. Le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.